El sonido del hormigón crujiendo bajo la presión del viento fue lo único que se escuchó antes del grito ahogado de los ingenieros en la sala de control. Pero para Alejandro Thorne, el multimillonario arquitecto conocido como el Da Vinci moderno, el verdadero estruendo había ocurrido 6 horas antes en una acera sucia frente a su rascacielos. Alejandro sostenía su cabeza entre las manos, mirando la pantalla roja que indicaba un fallo catastrófico en la simulación final de su obra maestra, el Puente Zenit, una estructura que uniría 2 continentes. Nadie entendía qué había fallado. Los mejores matemáticos del mundo habían revisado los números. Los algoritmos de inteligencia artificial habían dado luz verde, pero el puente se había partido por la mitad en el modelo virtual exactamente como si fuera una galleta seca. Fue en ese instante de horror silencioso cuando la voz rasposa y débil de aquella mujer volvió a su mente como un eco fantasmal. Recordó el olor a lluvia rancia y cartón mojado que emanaba de ella. Recordó sus dedos, ennegrecidos por el carbón y la suciedad, señalando con una precisión temblorosa la ecuación diferencial que él había garabateado en una servilleta de lino mientras tomaba su café matutino. «Tus cálculos están mal», le había dicho ella, con una autoridad que no coincidía con su ropa hecha jirones ni con su piel curtida por el sol. «Si no corriges la resonancia armónica en el tercer pilar, el viento del norte lo derribará». Alejandro se había reído, una carcajada genuina, cruel y despectiva. Le había arrojado un billete de $100 como quien le tira un hueso a un perro, y le había dicho que se comprara un sándwich y dejara la ingeniería a los adultos. Ahora, mirando la ruina digital de su legado, el billete de $100 seguía en su bolsillo, intacto, porque ella no lo había aceptado. Y el error que ella predijo era exactamente el que acababa de costar, en teoría, miles de millones de dólares y miles de vidas. Alejandro no corrió hacia la salida de emergencia. Corrió hacia la calle, hacia la mendiga que había humillado, dándose cuenta demasiado tarde de que la salvación de su imperio estaba en manos de alguien que no tenía dónde dormir. Alejandro Thorne no era un hombre acostumbrado a equivocarse. Su vida era una línea recta de éxitos, graduado con honores a los 15 años, primer millón a los 20, y ahora, a los 35, era el dueño de Thorne Industries, la constructora más poderosa del hemisferio. El Puente Zenit no era solo un proyecto, era su monumento a la inmortalidad. Pero la arrogancia es una venda que te impide ver el abismo hasta que ya estás cayendo. Esa mañana, la vida le había dado una advertencia en forma de una mujer invisible para la sociedad. Una mujer que se sentaba sobre una caja de cartón frente a la cafetería más exclusiva de la ciudad, ignorada por los ejecutivos que pasaban apresurados hablando por sus teléfonos de última generación. Nadie se detenía a mirarla a los ojos. Nadie se preguntaba por qué sus manos, aunque sucias, se movían en el aire trazando figuras geométricas invisibles. Nadie, excepto Alejandro, y solo para burlarse. Lo que él no sabía era que esa mujer no siempre había estado en la calle. Detrás de las capas de suciedad y la mirada perdida, se escondía una mente que alguna vez brilló más que la suya, una mente que guardaba secretos sobre la física y la estructura del universo que habían sido prohibidos. La historia que están a punto de escuchar no es solo sobre un error matemático. Es sobre cómo el destino a veces se disfraza de miseria para darnos una lección de humildad. Es una historia de segundas oportunidades, de genios olvidados y de una carrera contra el tiempo para evitar una catástrofe real. ¿Quién es realmente esa mujer? ¿Y por qué sabe más de ingeniería avanzada que el hombre más rico del mundo? Esta narrativa promete desvelar misterios que van más allá de la ciencia, tocando el corazón de lo que significa ser humano. Vamos a acompañar a Alejandro en su desesperada búsqueda por los callejones oscuros de la ciudad, donde descubrirá
que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene en el banco, sino por lo que guarda en su mente y en su alma. Pero antes de que Alejandro salga corriendo de su oficina, quiero saber quiénes están conmigo en esta historia de intriga y revelación. Por favor, escriban en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video ahora mismo. Me encanta ver cómo nuestra comunidad de mentes curiosas se expande por todo el mundo. Ahora preparen sus propios cálculos, porque Alejandro está a punto de descubrir que encontrar a la mujer será la parte fácil. Lo difícil será enfrentarse a la verdad que ella esconde. La mañana había comenzado con el sol brillando sobre el cristal del rascacielos de Thorn Industries, pero el humor de Alejandro era tormentoso. Estaba sentado en la terraza de La Aroma, una cafetería elitista donde un café costaba lo que una familia promedio gastaba en comida en 2 días. Sobre la mesa de mármol había desplegado los planos preliminares del sector 7 del puente. Algo no encajaba. La tensión estructural en los cables de suspensión parecía correcta en el papel, pero su intuición le decía que faltaba una variable. Frustrado, sacó su pluma estilográfica de oro y comenzó a garabatear ecuaciones sobre una servilleta, tratando de aislar el factor de riesgo. Estaba tan absorto en su frustración que no notó la sombra que se proyectaba sobre su mesa hasta que un olor acre, una mezcla de humo de leña y ropa sin lavar, invadió su espacio personal. Alejandro levantó la vista, listo para llamar al gerente y exigir que retiraran a la intrusa. Frente a él estaba ella, una mujer de edad indefinible, oculta bajo capas de abrigos viejos y descoloridos, con el cabello gris y enmarañado escapando de un gorro de lana roído. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron por un segundo. Eran de un azul pálido, casi transparente, y no pedían limosna. Estaban fijos en la servilleta. «¿Qué quieres?», espetó Alejandro, cerrando la tapa de su pluma con un clic agresivo. «No tengo monedas sueltas. Vete a molestar a los turistas». La mujer no se movió. Levantó una mano temblorosa con las uñas rotas y negras de tierra y señaló el tercer renglón de su ecuación. «Ahí», dijo ella. Su voz era como el sonido de hojas secas pisadas. «Te olvidaste de la variable de Coriolis, y tu cálculo de la frecuencia de resonancia asume un vacío perfecto. No hay vacío en el estrecho. Hay viento, viento cortante». Alejandro parpadeó, sorprendido de que una indigente supiera palabras como Coriolis o resonancia, pero su ego rápidamente aplastó su curiosidad. «Escúchame bien», dijo él, inclinándose hacia adelante con una sonrisa burlona. «Estos cálculos han sido revisados por los mejores físicos del MIT. ¿Tú dónde te graduaste? En la Universidad del Cartón. Por favor, aléjate antes de que llame a seguridad». La mujer suspiró, un sonido profundo y cansado. «El MIT enseña teoría, niño. El puente se caerá. Cuando el viento alcance los 120 kilómetros por hora, el tercer pilar vibrará hasta hacerse polvo. Tus cálculos están mal». Alejandro soltó una carcajada fuerte, atrayendo la mirada de los otros comensales. «Increíble. Ahora soy asesorado por la loca del barrio». Sacó su billetera de piel de cocodrilo, extrajo un billete de $100 y lo arrugó, lanzándolo a los pies de la mujer. «Toma, cómprate algo de comer o algo para beber, que es probablemente lo que buscas, y deja la ingeniería para los que construimos el mundo». La mujer miró el billete en el suelo. No lo recogió. Levantó la vista hacia Alejandro una última vez, con una expresión que no era de ira, sino de una tristeza infinita. «El dinero no sostiene puentes, Alejandro. La física sí». Se dio la vuelta y se alejó arrastrando los pies, perdiéndose entre la multitud de la mañana. Alejandro se quedó con la palabra en la boca, molesto por el uso de su nombre de pila, pero rápidamente se sacudió el encuentro. «Gente loca», murmuró, volviendo a su café. Horas más tarde, en la sala de juntas blindada de su empresa, el ambiente era de celebración anticipada. Estaban a punto de correr la Simulación Omega,
la prueba virtual definitiva que daría luz verde a la construcción. Los inversores japoneses y americanos estaban presentes vía holograma. Alejandro, con su mejor traje y su sonrisa de tiburón, presionó la tecla Enter. Señores, contemplen el futuro. La pantalla gigante mostró el puente renderizado con un realismo asombroso. El viento virtual comenzó a soplar. Los medidores de tensión se mantuvieron en verde. Alejandro sonrió, pensando en la mendiga y su estúpida advertencia. Pero entonces, el contador de velocidad del viento llegó a 118 km/h. Una pequeña vibración comenzó en el sector 7. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los inversores. Es solo un ajuste gráfico, mintió Alejandro, sintiendo una gota de sudor frío en la espalda. Pero no lo era. A los 120 km/h, tal como la mujer había dicho, el tercer pilar entró en resonancia. No fue un colapso lento, fue una desintegración violenta. En la pantalla, el puente comenzó a ondular como una cinta de seda antes de partirse en dos, enviando coches virtuales al océano y destruyendo la reputación de Thorn Industries en segundos. La sala quedó en un silencio sepulcral. «Explíquenos esto, señor Thorn», dijo el inversor principal con voz gélida. «El sistema dice fallo por omisión de variable Coriolis y resonancia armónica crítica». Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No escuchó los gritos de sus socios ni las demandas de explicaciones. Solo escuchaba la voz rasposa: «Tus cálculos están mal». Salió corriendo de la sala de juntas, ignorando a su secretaria. Bajó los 50 pisos en el ascensor privado, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Salió a la calle, corriendo hacia la cafetería. El billete de $100 seguía allí, tirado en el suelo, pisoteado por los transeúntes. Pero la mujer ya no estaba. Alejandro agarró al mesero por la solapa. «¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer que estaba aquí?». El mesero, asustado, señaló hacia los callejones del distrito industrial, la zona más peligrosa de la ciudad. «Se fue hacia la zona 0, señor. Pero nadie entra ahí y sale con la billetera o con los dientes». Alejandro no lo pensó. Soltó al mesero y comenzó a correr hacia el lugar donde la ciudad civilizada terminaba y el caos comenzaba, sin saber que al buscar a la mendiga estaba entrando en la boca del lobo. Justo cuando cruzaba la última calle iluminada, vio algo pegado en un poste de luz, un papel sucio con una fórmula matemática escrita con carbón. Era la solución a su problema. Y debajo, una dirección: sótano 4, edificio quemado. El distrito industrial, conocido localmente como la zona 0, era un laberinto de fábricas abandonadas y esqueletos de hormigón donde la ley de la ciudad no tenía jurisdicción. Alejandro Thorn, con su traje de $3.000 ahora salpicado de barro y sudor, corría por callejones donde la única iluminación provenía de barriles en llamas, alrededor de los cuales se agrupaban figuras amenazantes. Su respiración era irregular, no solo por el esfuerzo físico al que no estaba acostumbrado, sino por el pánico creciente. Cada sombra parecía moverse. Un grupo de 3 hombres con capuchas se interpuso en su camino cerca de una planta química en ruinas. Alejandro se detuvo en seco, patinando sobre el asfalto grasiento. Instintivamente llevó la mano al bolsillo interior de su saco, sacando su billetera abultada. «Tengo dinero», jadeó, mostrando los billetes como un escudo. «Llévenselo todo, solo déjenme pasar». El líder del grupo, un hombre con dientes de metal, se rió y sacó una navaja oxidada. «Aquí tu papel verde no vale nada, trajecito. Aquí pagas con sangre». Alejandro retrocedió, tropezando, sintiendo por primera vez en su vida la indefensión total. Pero antes de que pudieran atacarlo, Alejandro gritó lo único que tenía: la dirección del papel. «Voy al sótano 4, busco a la mujer de las matemáticas». El efecto fue instantáneo y desconcertante. Los 3 asaltantes se detuvieron. El líder bajó la navaja y miró a Alejandro con una mezcla de incredulidad y un respeto temeroso.
¿Vas a ver a la arquitecta?, preguntó, escupiendo al suelo. ¿Estás loco o desesperado? Si ella te espera, pasa. Si no, ella misma te sacará los ojos. Se apartaron, abriendo camino. Alejandro no preguntó, corrió. La mención de esa mujer inspiraba miedo incluso en los depredadores de la zona. Llegó al edificio quemado, una antigua torre de oficinas que había sufrido un incendio estructural años atrás y que se mantenía en pie desafiando la gravedad. La entrada al sótano era una boca negra que exhalaba aire frío y olor a moho. Alejandro encendió la linterna de su teléfono con un 10% de batería restante y comenzó a descender. Bajó 4 niveles de escaleras crujientes, adentrándose en las entrañas de la tierra. Al llegar al sótano 4, Alejandro esperaba encontrar un refugio de indigentes, sucio y caótico. Lo que encontró lo dejó paralizado en el umbral, con la boca abierta. El espacio, un antiguo almacén de archivos, estaba iluminado por cientos de velas y lámparas LED conectadas a baterías de coche robadas. Pero no era la luz lo que impactaba, eran las paredes. Cada centímetro de hormigón, desde el suelo hasta el techo de 4 metros de altura, estaba cubierto de tiza blanca. No eran grafitis, eran ecuaciones, diagramas de flujo, cálculos de resistencia de materiales, modelos fractales de caos climático. Era la Capilla Sixtina de la ingeniería aplicada dibujada en un búnker subterráneo. En el centro de la sala, sentada frente a una mesa hecha con puertas viejas y rodeada de torres de libros rescatados de la basura, estaba ella, la mendiga. Ya no llevaba el gorro de lana. Su cabello gris caía sobre sus hombros y estaba escribiendo frenéticamente en una vieja computadora portátil conectada a un generador ruidoso. «Llegas tarde, Alejandro», dijo ella sin girarse, su voz resonando en la acústica perfecta del sótano. La simulación falló a las 14:00 horas. Te esperé a las 15:30. Alejandro caminó hacia ella, pisando con cuidado para no borrar ninguna fórmula del suelo. Se sentía como un niño entrando en el estudio de un mago. «¿Quién eres?», susurró, su arrogancia completamente evaporada. «He visto trabajos de doctores en física nuclear que parecen garabatos comparados con estas paredes. ¿Por qué vives aquí? ¿Por qué sabes sobre mi puente?». La mujer se giró lentamente. A la luz de las velas, su rostro ya no parecía el de una loca, sino el de una veterana de guerra. Se puso de pie y caminó hacia una pared donde había un diagrama detallado del puente Zenith, dibujado con una precisión que superaba a los planos digitales de Thorn Industries. «Mi nombre es Isadora Vance», dijo ella, con una dignidad que llenó la habitación. Alejandro sintió un golpe en el estómago. «Vance, la Isadora Vance, la decana de ingeniería estructural que diseñó la presa del Golfo. Pero tú moriste. Hace 10 años. Hubo un accidente en el laboratorio. Dijeron que fue una explosión de gas. Eso es lo que tu mentor, Marcus Thorne, tu padre, le dijo al mundo», respondió Isadora con una sonrisa amarga. «No hubo accidente, Alejandro. Hubo un intento de asesinato. Yo descubrí que tu padre estaba utilizando acero de baja calidad en sus proyectos gubernamentales para desviar millones a cuentas en paraísos fiscales. Iba a denunciarlo. Esa noche, mi coche explotó. Sobreviví de milagro, pero entendí el mensaje. Isadora Vance tenía que dejar de existir si quería seguir respirando». Se acercó a él, sus ojos azules perforándolo. «He vivido en las sombras, vigilando el legado de los Thorne, esperando que el hijo fuera diferente al padre. Pero cuando vi tus planos del puente Zenith, vi la misma arrogancia. No cometiste un error de cálculo, niño. Alguien saboteó tus datos». Alejandro negó con la cabeza, retrocediendo. «¿Sabotaje? Eso es imposible. Yo revisé todo personalmente». Isadora señaló la computadora. «Mira la pantalla. Hackeé tu servidor hace una semana. Alguien insertó un algoritmo de fatiga acelerada en el código base de tu diseño.
está oculto en la subrutina de mantenimiento. El puente no se caería por el viento natural, se caería porque está programado para fallar. Alguien quiere que construyas ese puente para que colapse, Alejandro. Quieren miles de muertos para cobrar el seguro más grande de la historia y destruir tu empresa para siempre. Alejandro miró el código en la pantalla vieja. Era verdad. Allí estaba, una línea de código malicioso que él había pasado por alto. Su mente empezó a conectar puntos. Su director financiero, un hombre que su padre había contratado, había insistido en aumentar la póliza de seguro contra catástrofes la semana pasada. «Dios mío», murmuró Alejandro, «me están usando». «Exacto», dijo Isadora volviendo a su mesa, «y por eso te busqué, no para pedirte dinero, sino para evitar una masacre. Tengo la corrección, tengo la fórmula para neutralizar la resonancia y exponer el código, pero necesitamos enviarlo a tu servidor central antes de que borren la evidencia». Alejandro sacó su teléfono. «Lo haré ahora mismo. Llamaré a mi jefe de seguridad». «¡No!», gritó Isadora, lanzándose hacia él para bajarle el brazo, pero fue demasiado tarde. Alejandro había desbloqueado su teléfono y la señal GPS se había conectado por un segundo antes de volver a perderse. En el silencio del sótano, un sonido mecánico resonó desde la entrada de las escaleras. No eran pasos humanos. Era el zumbido de un dron de vigilancia, y segundos después, el sonido pesado de botas militares bajando los escalones. Isadora miró a Alejandro con terror. «Idiota», susurró, «no has llamado a seguridad, has activado tu rastreador, y los que te quieren ver fracasar te han estado siguiendo». Una luz láser roja atravesó la oscuridad del sótano y se posó directamente en el pecho de Alejandro. «¡Al suelo!», gritó Isadora, empujándolo detrás de una pila de libros, justo cuando una ráfaga de disparos con silenciador destrozaba la computadora y las paredes llenas de ecuaciones, llenando el aire de polvo de tiza y olor a pólvora. El sonido de las balas impactando contra los libros antiguos y el hormigón era ensordecedor, llenando el sótano de una nube de polvo blanco y papel triturado. Alejandro, encogido detrás de la barricada improvisada de enciclopedias, temblaba incontrolablemente viendo cómo el trabajo de la vida de Isadora era destruido por el fuego automático. Pero Isadora no temblaba. Ella estaba contando. 3, 2, 1, susurró, con los ojos fijos en una viga de acero oxidada que cruzaba el techo justo encima de la entrada, donde los mercenarios se agrupaban para avanzar. Isadora agarró una llave inglesa pesada de su mesa y con una fuerza nacida de la desesperación, la lanzó girando hacia una estantería metálica inestable que sostenía baterías de coche viejas y pesadas. No apuntó a los hombres, apuntó a la pata corroída de la estantería. El impacto fue preciso. La estantería colapsó, golpeando la viga de soporte del techo con un efecto dominó calculado matemáticamente. El techo, ya debilitado por el incendio de hacía años, cedió exactamente en ese punto. Toneladas de escombros y hormigón cayeron sobre la entrada, sepultando a los dos primeros mercenarios y bloqueando el paso a los demás con una barrera impenetrable de ruinas. El polvo cubrió todo en un silencio repentino y sepulcral. ¡Corre!, gritó Isadora tirando de Alejandro hacia una rejilla de alcantarillado oculta bajo una alfombra en el rincón más alejado. Esa barrera aguantará 12 minutos antes de que traigan explosivos. Levantaron la rejilla y descendieron a la oscuridad húmeda de los túneles pluviales, mientras corrían por el laberinto subterráneo, guiados únicamente por la memoria fotográfica de Isadora. Alejandro intentaba procesar lo que acababa de suceder. Esa mujer no solo entendía de puentes, entendía de colapsos. Sabía exactamente dónde golpear para destruir o para salvar. Salieron a la superficie 20 minutos después a través de una alcantarilla en el aparcamiento trasero de Thorn Industries.
Era de noche y la lluvia había comenzado a caer con fuerza, lavando el hollín de sus rostros. «Tenemos que entrar», dijo Alejandro, mirando su propio rascacielos. «Sterling, mi director financiero, ha convocado una junta de emergencia a medianoche para destituirme y cobrar el seguro. Si firma los papeles, el sabotaje se entierra para siempre y yo pierdo la empresa». La seguridad del edificio estaba comprometida. Los guardias de la entrada respondían a Sterling, pero Isadora conocía el edificio mejor que nadie. Ella había diseñado los cimientos secretos 30 años atrás para el padre de Alejandro. Lo guió a través de un conducto de ventilación de servicio que llevaba directamente a la sala de servidores principal, evitando cámaras y sensores. Dentro de la sala fría y zumbante, Isadora conectó su vieja computadora portátil, que había rescatado milagrosamente del tiroteo, directamente al mainframe de la empresa. Sus dedos volaban sobre el teclado, no escribiendo código nuevo, sino inyectando la ecuación de corrección que neutralizaba el sabotaje. «Listo», dijo ella cerrando la laptop. «Ahora vamos a la junta». En el piso 50, la sala de conferencias estaba llena de tiburones corporativos. Marcus Sterling, el director financiero, estaba de pie al final de la mesa, proyectando una imagen de Alejandro con un titular falso sobre inestabilidad mental. «Es una tragedia», decía Sterling con falsa tristeza. «El estrés ha roto a nuestro joven CEO. Sus diseños son defectuosos y peligrosos. Debemos liquidar el proyecto Zenith y reclamar los 3.000 millones del seguro para salvar la compañía». Los accionistas asentían, listos para firmar. La puerta doble de caoba se abrió de golpe, golpeando la pared con un estruendo. Alejandro entró, sucio, mojado y con la ropa hecha jirones, pero con la cabeza alta. Detrás de él entró Isadora, pareciendo una aparición espectral, con su abrigo de indigente y su mirada de acero. «¡Alejandro!», exclamó Sterling, palideciendo. «Seguridad, saquen a este loco y a su mascota callejera». «Nadie se mueve», ordenó Alejandro, su voz resonando con una autoridad que nunca había tenido antes. Caminó hasta la cabecera de la mesa y conectó la laptop de Isadora al proyector principal. «No estoy loco, Sterling, y mis diseños no son defectuosos. Fueron saboteados por ti». «Eso es absurdo», se burló Sterling. «¿Vas a basar tus acusaciones en los delirios de una vagabunda?» Alejandro miró a Isadora. Ella dio un paso adelante. La luz del proyector iluminó su rostro cansado pero digno. Uno de los accionistas más viejos, un hombre que llevaba décadas en la empresa, se puso de pie lentamente, temblando. «¿Isadora?», susurró el anciano. «¿Isadora Vance? Pero tú estás muerta». «Estaba escondida, Arthur», respondió Isadora con voz firme, «escondiéndome de hombres como Sterling que intentaron matarme para encubrir su corrupción. Pero ya me cansé de esconderme». Ella presionó una tecla en la laptop. La pantalla gigante cambió. Ya no mostraba el puente colapsando, mostraba el código fuente del proyecto. Una línea roja brillaba intensamente, el virus de sabotaje, y al lado, el registro de usuario que lo había insertado. M. Sterling, terminal privada. Luego, la simulación corrió de nuevo, esta vez con las correcciones de Isadora. El viento virtual sopló a 120, 150, 200 km/h. El puente Zenith se flexionó, vibró, pero no se rompió. Se mantuvo firme, una obra maestra de la ingeniería perfecta. «La física no miente, señores», dijo Isadora mirando a Sterling, «y tampoco lo hacen los registros digitales». Sterling intentó correr hacia la puerta lateral, pero Alejandro ya había llamado a la Policía Federal, que esperaba en el pasillo. Mientras se llevaban al traidor esposado, gritando amenazas, la sala de juntas estalló en murmullos de asombro y aplausos vacilantes. Alejandro levantó la mano para pedir silencio. «El puente Zenith se construirá», anunció Alejandro, «pero no llevará mi nombre en la placa inaugural. Llevará el nombre de la verdadera genio detrás de su salvación». Miró a Isadora,
que por primera vez en años sonrió levemente. 6 meses después, el día de la inauguración del puente Zenit, el viento soplaba fuerte sobre el estrecho, pero la estructura de acero y hormigón cantaba en armonía con la brisa, sólida como una roca. La prensa mundial estaba reunida. Alejandro Zorn subió al podio, impecable en su traje, pero esta vez no estaba solo. A su lado estaba Isadora Vance. No llevaba harapos, llevaba un traje sastre elegante, su cabello gris peinado con dignidad, y ocupaba el cargo de directora de innovación de Zorn Industries. Alejandro tomó el micrófono. Hace poco, una mujer me dijo que el dinero no sostiene puentes, que la física sí. Tenía razón, pero también me enseñó algo más importante, que la arrogancia es la falla estructural más peligrosa de todas. Se giró hacia Isadora y le entregó las tijeras ceremoniales para cortar la cinta roja. Isadora miró el puente, su obra maestra y su redención. Miró a Alejandro, el niño arrogante que se había convertido en un hombre digno, y luego miró a la multitud. «Tus cálculos estaban mal, Alejandro», le susurró ella al oído justo antes de cortar la cinta. «Lo sé», sonrió él. «Gracias a Dios que te encontré para corregirlos». Cuando la cinta cayó, los aplausos resonaron como truenos. No para el multimillonario, sino para la mujer que había regresado de entre los muertos para enseñar al mundo que el verdadero genio nunca se apaga, sin importar cuán profundo lo entierres.